Salario del sector privado, la asignación universal, tuvieron una suba por encima de la inflación. ¿Todo esto para qué? Para decirte, mira, había más poder adquisitivo en la calle, la economía se estaba moviendo y eso te vuelve a generar una suba de los precios. Sí, estaba en lo que se esperaba y realmente es, yo diría, un éxito rotundo. De la política económica, lograr en un mes como diciembre, el peor mes de todo el año en materia de inflación. Esto históricamente es así, por una cantidad de motivos que más o menos todos pueden percibir, ¿no? Realmente, que hubiéramos tenido una inflación bastante por encima de los 3 puntos, hubiera sido más que lógico, más que normal, teniendo en cuenta del año que venimos. Se acaban de cumplir hace pocas horas un nuevo aniversario, el número 106 de la Semana Trágica. ¿Sí? La Semana Trágica fue uno de los primeros episodios de represión masiva a protestas de trabajadores acá en la Argentina. Pero lo interesante es que una de las principales reivindicaciones de la Semana Trágica, y que de hecho el gobierno terminó firmando para levantar ese conflicto, fue reducir la jornada laboral de 12 a 8 horas. Que es exactamente lo que quiere revertir el gobierno con la propuesta de reforma laboral que se va a tratar este año, que los trabajadores puedan trabajar hasta 12 horas por día sin ningún tipo de penalización. Es decir, estamos literalmente retrocediendo un siglo con este gobierno, porque esta reforma laboral, si avanza, nos va a poner en condiciones pre-semana trágica. Pasar el horario laboral de 12 a 8 horas en la Argentina se logró después de que un grupo de trabajadores prácticamente tomaran un pedazo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde estaban los talleres Bacena, y estuvieran semanas atrincherados ahí, los cagaron a tiros, hubo muertos. Bueno, ahora Milei lo que quiere es revertir esa conquista de más de un siglo de los trabajadores. Siempre terminó mal que Florianópolis esté más barato que Mar del Plata. ¿Qué te produce la reiteración de la película? Y me produce, primero, el gran fracaso de las élites argentinas. Son una élite de inútiles. Lo único que pueden hacer es valorizar financieramente un capital cada vez más chico y llevárselo afuera. No son capaces de construir un país, de darle una inserción internacional sostenida. No son capaces. Lo único que pueden hacer es, en un gobierno de estos, valorizo enclaves de negocios cautivos y después lo llevo financieramente, lo agrando y me lo llevo. Digo, no hay otra visión. Macri fue el intento más importante, más empoderado, con guita de deuda, para que las élites construyeran una nación. Y la chocó. Y la chocó. Y esto está pasando lo mismo con menos guita. Es un horror. No hay pensamiento intelectual en las élites. Amnistía Internacional no entiende nada. Amnistía Internacional no entiende nada. ¿No entiende nada? No entiende nada. Un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes. Están del lado de los delincuentes. Lo que dice. Bueno, y mirá la respuesta de Amnistía Internacional, claro, porque fue también muy fuerte contra Patricia Bullrich. Amnistía Internacional le recordó con datos, con cifras, cómo, según ellos, se han violado los derechos humanos. Sí, entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. Es uno de los puntos de la extensa respuesta a ese video que acabas de ver. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, dice Amnistía. Tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de la Fuerza de Seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están en la página web. Para contestar a aquellos que dicen Amnistía es kirchnerista. Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Y Patricia Bullrich vuelve a responder. Sí, les contestó. Y ahí se metió muchísima gente en la política, por eso es tendencia en este momento. En redes sociales se está hablando de Amnistía Internacional. Mirá el video de Patricia Bullrich que grabó hace algunos minutos.
A ustedes, Amnistía Internacional, les quiero decir que de la Argentina no entienden nada. Y el año pasado fue el año en el que se terminaron los piquetes que durante 25 años hicieron de la ciudad de Buenos Aires y de muchas ciudades del país un infierno. Todo manejado por organizaciones que se repartían la plata a los gerentes de la pobreza y llevaban a la gente que cobraba un plan social. Y ustedes vienen a decir que hubo represión. En todo momento, la Fuerza de Seguridad actuaron bajo un protocolo. Amnistía, ¿sabés lo que tenés que hacer? Dedicate a los lugares donde en serio están violando los derechos humanos. Acá nosotros le devolvimos los derechos humanos a 46 millones de argentinos, liberando las calles, devolviendo propiedad privada. Eso es lo que estamos haciendo. Así que dedícate a las dictaduras. No te dediques a las democracias liberales. En cuanto a la posibilidad de que Karina sea candidata, es algo que ya lo hemos venido manifestando, ¿no? Depende de la voluntad de ella. En mi opinión personal, reúne todas las condiciones. Ha sido capaz de que Javier llegue a presidente sin tener partido, así que su capacidad como dirigente está de manifiesto y es una de las personas más importantes del gobierno. Mirá un poquito toda la gente, todos de traje, cagándose de calor. No venimos a ver ni a Macri, no venimos a ver ni a Cristina, no venimos a ver a Massa, no venimos a ver a nadie. Toda esta gente viene a bancar a Karina, la supuesta panadera, la supuesta astróloga, la que no quería a nadie, la que no podía ni hablar ni dar un discurso, la que se queda afónica. Toda esta gente que está acá, cagándose de calor para bancar a Karina. Así que nada, me parece que la tienen adentro los mandriles. Un mensajito para Karina, acá tenés mucho aguante en Mar del Plata. En todo el país creo que también. Y nada, esperemos que nos saques a Kicillof, Karina gobernadora, las próximas elecciones sabrás. Macri un inútil, es un inútil. Macri un inútil, es un inútil, es un inútil. Estamos en las antípodas de aquellos que han hecho de la política un negocio, así que está claro que nosotros con Macri no podemos ir ni siquiera a la agencia de votos. En este país, cuando se juntaron por el espanto, después tenés que gobernar. ¿Qué pasó en la Argentina cuando el espanto se diluyó? Le metimos la mano a los jubilados, le metimos la mano a los docentes, nos quedamos con el ahorro de los argentinos. Cuando la gente salió a protestar, le dimos para que tengan. A los 54 años suena ridículo que yo te tenga que contar siempre quién soy yo y ustedes siempre buscando un juez distinto. ¿Y qué opina de Kirchner, del estilo Kirchner? ¿Es un estilo similar al suyo? Debo reconocerlo públicamente, nunca he cruzado dos palabras con el presidente, pero tengo una profunda admiración por el presidente. El sistema del control dice que nosotros en esta oportunidad no vamos a gobernar Córdoba. Venimos trabajando hace muchísimos años para representar a los cordobeses, tenemos la voluntad, la decisión absolutamente tomada, el presidente lo sabe, así que no sorprendemos ni vamos a sorprender a nadie, no hay ningún cordobés que se sorprenda. Cuando en algún momento nos vea instalado en Córdoba peleando, nosotros vamos a pelear en el 2019, vamos a hacer una opción. Es que no hemos podido cumplir la performance que nos habíamos planteado, claramente no pudimos tener la campaña que queríamos. Yo lo digo hoy con absoluta claridad, usted me va a decir, pero está loco, está delirado juez, no he tomado nada más que 4 mates. Entonces, ¿para qué se presentó como candidato a diputado? En el 2023 voy a ser el gobernador de Córdoba. Nos centramos primero en Córdoba. Allí, Martín Yarlora, el actual intendente de la ciudad capital de Córdoba, se impone a Luis Juez por aproximadamente 3 puntos. La llegada de Milei al poder, el kirchnerismo la va a festejar con bombos y platillos. Porque así pasó con Trump, así pasó con Lula, así pasó en el mundo. ¿Es la garantía de volver, decís vos? El kirchnerismo se frota la mano, claro que sí. Históricamente yo vengo sosteniendo que la grieta de este país es ética, es moral, es de valores. Choro hay de los dos lados, bandido hay de los dos lados, sinvergüenza hay de los dos lados, mentiroso hay de los dos lados. La grieta es moral en la Argentina. Si yo soy así, ¿qué carajo tengo que ir? ¿Qué carajo tengo que hacer para que ustedes se den cuenta que yo soy así? Soy franco, soy sincero. Doctor Galderici. Afirmativo. Doctor González. Doctor Juez. Afirmativo. Doctor Lugones. Doctor Piedecasas. Doctora Pilati. Es para que esté al tanto. Afirmativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene el micrófono abierto. Doctora Provítola. Doctor Héctor Recalde. Doctor Mariano Recalde.
Porque el kirchnerismo sufrió los embates de la ideología woke. Es decir, hubo una época en la que los kirchneristas se asumían como el Partido Nacional y Popular de la Argentina. Tomaban ese término de la filosofía gramsciana. Somos los nacionales y populares. Y esa época pasó. Ahora ellos desde hace algunos tiempos han apuntado ya no al pueblo, sino a las minorías. Y han cambiado a su sujeto político. Hoy el Partido Nacional y Popular en la Argentina es el de Javier Milei, que llega transversalmente a todas las capas sociales, desde las altas hasta las bajas, que está llegando a jóvenes, a adultos, incluso cada vez más gente grande en la que al inicio había cierta resistencia, está llegando cada vez más a mujeres con datos clarísimos que parecían impensables hace apenas un año. Por ejemplo, ver que este gobierno, o que en el marco de este gobierno los femicidios caigan cerca de un 20% respecto de las gestiones kirchneristas, bueno, tiran por la borda una serie de relatos que estaban en el corazón del kirchnerismo. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Ellos se alarman, hasta el propio Hugo Moyano había alarmado que no podían superar el techo de del 1%. Nosotros lo dijimos, alertamos desde hace varios meses que las paritarias del sector público iban a intentar ser una herramienta de disciplinamiento, no solo sobre las 24 negociaciones provinciales y los más de 2.300 intendentes que tenían que negociar salarios, sino también que ese 1% en la administración pública iba a ser ejemplificador y condicionar las paritarias en el sector privado, que no rezonguen muchos algunos gremialistas, porque el 1% tiene nombre y apellido en la Argentina y se llama Andrés Rodríguez, así que no solo vayan a buscar a los responsables del techo en la paritaria hasta la Casa Rosada, fíjense que lo tienen más cerquita, búsquenlo dentro de la propia CGT. Minutos contados, empieza el programa de radio. En la 530 con toda la información. Camilo en la conducción y un equipo profesional. Minutos contados es el repaso veloz de una jornada feroz. Es el repaso veloz de una jornada feroz. El repaso veloz de una jornada Arranquen nomás si no llegamos. ¡Vamos, che! ¡Vamos! ¡Hay un pato! Hemos recibido en este año aproximadamente 50 denuncias internacionales diciendo que habíamos tenido una represión brutal en las calles, le habíamos pegado a todo el mundo, cuando la verdad lo hicimos todo muy profesionalmente. ¡Ah, amigo! No hay que tener miedo a la represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley. ¿Qué me venís a joder? ¿Con que te tenemos miedo? ¿De dónde que tenemos miedo? ¿De dónde? Sin miedo. A Milei, a octubre, a la elección, a Bullrich. Sin miedo. Amnistía Internacional no entiende nada. No entiendo cómo este gobierno, te digo sinceramente, ya este gobierno lo entiendo muy poco.
periodistas ensobrados, corruptos, son torturadores profesionales. No lo entiendo. Me cuesta entenderlo. Ya lo vas a entender. El único que no me ha defraudado es Macri. Si Macri tiene que ser candidato o no, es su decisión. No tengo una opinión formada. Ay, Dios mío, esta porquería. ¡No! Basta de estupideces, basta de irracionalidad. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a otro feroz y veloz repaso de estos tiempos desahuciantes, desmejorados día a día. Así como se recalienta la temperatura en la Argentina. Estamos en lo que se llama la semana más caliente de los últimos tiempos, a nivel climático. También se está recalentando la economía por varias cuestiones. Hoy se dio a conocer el IPC, el índice de precios al consumidor. Acertamos ayer cuando pregonábamos o preanunciábamos que el número iba a ser 2,7. Efectivamente, este es el índice de precios al consumidor de un mes de diciembre. El libertarianismo se jacta de que mes de diciembre suele ser de los meses más burbujeantes y efervescentes por el cobro de los aguinaldos, por los gastos de las fiestas, etcétera, y etcétera. Y también el salto de aquellos que van a irse de vacaciones y luego adquieren monedas extranjeras. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? A ver, en primer lugar, todos sabemos que el gobierno tiene un principio de acuerdo nuevo con el FMI, que sería bastante inminente en su anuncio, que todavía está en la bandeja de salida para eventos como la asunción de Donald Trump, que aparentemente Cristalina Georgieva, como recién mencionaba Sandra Russo, es una suerte de, en apariencia, parece una abuelita de chocolate, simpática, moldeada en cerámica fría, y en realidad es una mujer fría, calculadora y también inescrupulosa, que se relame y regurgita con este nuevo acuerdo, al cual ensalzó con frases como: se trata del crecimiento más espectacular de los últimos tiempos, en tiempo y forma, al superajuste que llevó con total crueldad e irracionalidad inhumana el presidente Milei. Pero los elogios llegaron a la Rosada con una fantasía húmeda de que aquello se tradujera entonces en un nuevo préstamo, en un nuevo endeudamiento, en la liberación de algunos fondos frescos a razón de lo que están calculando entre 10.000, 12.000, tal vez 15.000 millones de dólares, que le permitan al gobierno acompañar este envión anímico
que perciben, por supuesto, las clases medias altas y de ahí para arriba, pero no el núcleo mayoritario, entiendo, de la población nacional, les permitiría seguir manteniendo la paridad cambiaria ficcional, que pegaría un salto, porque siempre que el Fondo Monetario te presta plata, viene acompañado de un pedido de devaluación, que nunca es menos del 20%, por eso algunos avisoran y avisan que el dólar, cuando este acuerdo quede esclarecido y anunciado, el dólar trepará rápidamente a los 1.400 pesos como barato. Pero a lo que voy es a otra cosa. Cuando Alberto Fernández se encomendó a Yaolín Guzmán en su desgobierno de puñeteras jornadas, lo que no supo Alberto Fernández hasta que el acuerdo estaba firmado en azules trazos de lapicera Montblanc, lo que se desayunó en su momento Alberto Fernández era que un acuerdo con el Fondo Monetario no era una renegociación de la deuda, sino que era un nuevo endeudamiento para pagar lo anterior y volver a endeudarse, engrosando y acumulando los intereses. Esa es la forma avara, mezquina, que tiene el Fondo Monetario de reconvertir o reperfilar sus deudas. Volver a prestar para engordar los intereses y ampliar su paleta de condicionamientos, incluso políticos, que vierte el Fondo Monetario sobre sobre todo los gobiernos de aquí en Argentina. ¿Y cuál es el problema? Dirían ustedes. Bueno, el gran problemón que se avisora en el horizonte de los argentinos es que el gobierno de Javier Milei, con la complicidad de Luis Toto Caputo y Javier Milei, es directamente hacer pasar al nuevo endeudamiento como que en realidad es un pequeño acuerdo que no engrosa la deuda, porque en realidad se va a usar el dinero para pagar algunos papeles y algunos compromisos, y que lo quieren hacer pasar como que no pasa nada, pero en realidad es un nuevo endeudamiento. Y como Alberto Fernández, cuando se desayunó de que Yaolín Guzmán lo que estaba haciendo era tomando nuevos préstamos, desde aquel entonces consiguió hacer una ley, creo que es lo mejor o lo único que hizo Alberto Fernández después de la gestión moderadamente bien de la pandemia, fue haber conseguido que se hiciera ley. Estoy hablando de la ley 27.612, la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que en su artículo número 2 indica que sí o sí cualquier ampliación de montos, reconfiguración del crédito público con el FMI, nuevo programa de refinanciamiento, indistintamente de lo que se haga con ese dinero, sí o sí, en todos los casos, debe pasar por el Congreso y convertirse en ley. Es decir que, por más que al presidente Milei le hayan dado una suerte de superpoderes con la ley Bases y la ley Gases, no puede saltear la ley 27.612, esta trapisonda que están haciendo de endeudar para levantar el cepo, generar sensación de estabilidad y frescura, porque esto debe pasar por el Congreso.
y el Congreso lo encuentra hoy a Milei con minoría acentuada, sobre todo dado los últimos movimientos en donde no se pusieron de acuerdo con el PRO ni con el radicalismo en su totalidad. Descontamos que al radicalismo lo anexa en un abrir y cerrar de ojos, porque están suaves, dóciles y calzan como un guante al poder siempre, lamentablemente, gran parte de la UCR, con honrosas excepciones de los últimos tiempos, en algunos casos Lustó, en algunos casos Facundo Manes. Los demás, de Loredo y demás, como un guante se los calza Milei. Así que la oposición está comenzando a elevar la voz, desorganizada, desunida. ¿Acuerdan lo que... me gustó mucho lo último que dijo Sandra Russo hoy, siempre la escucho a Sandra y es un ejemplo de claridad, de nitidez, de rapidez mental para simplificar lo complejo, que, bueno, entre las muchas cosas, habló de cómo estamos desorganizados. ¿Recuerdan aquello de unidos y organizados? Bueno, el Movimiento Nacional y Popular hoy está poco unido, no digo desunido, poco unido y muy mal organizado, para no decir desorganizado. Tan desmotivados, tan descuajeringados. El Frente Nacional y Popular, con todos sus segmentos, prácticamente es una marejada de camalotes flotando, sin ton ni son. Entonces, va a haber que organizarse, porque muchas voces del PRO están en desacuerdo con que Milei y Caputo hagan pasar por debajo de la ley que les mencionaba, la ley de sostenibilidad de la deuda, este nuevo acuerdo con el fondo, que incluso en su defecto de pasar sin el Congreso y el gobierno ponerlo en práctica, debiera entonces de oficio judicializarse. Cuando sabemos que igual el Poder Judicial está en manos de ellos, o por lo menos del PRO. Digo ellos, no incluyo del todo al mileísmo, o el adornismo, o el carinismo, pero sí en manos del PRO, que se lo alquila en todo caso, o se lo tiene prestado, o se lo tiene en Airbnb de la justicia. Se lo alquilan por determinados casos. Entonces, yo le digo, más allá de la falsa quietud, como bien mencionaba también nuestra compañera y maestra, profesora Sandra Russo, hay una quietud que puede ser una gran inquietud, porque el argumento de que esto no es un nuevo endeudamiento es mentira. Diría Maradona, tocuen. Es un nuevo endeudamiento. El FMI es un organismo político. Es un organismo, es un método de infiltración política en los gobiernos emergentes con potencial, a los que se los endeuda con manganetas como la de Caputo y los 57.000 millones de dólares del gobierno de Macri, y con estas nuevas que están salteando incluso los reglamentos propios del Fondo Monetario. Así que prepárense porque se viene un tsunami de mentiras en los mentimedios. Prepárense porque se viene un arduo debate y prepárense porque va a entrar en escena un nefasto personaje que pensamos
se había traspapelado en la historia con el fin del menemato, que es el impresentable Rodolfo Barra. Rodolfo Barra va a tener en sus manos, desde la Procuración del Tesoro de la Argentina, el asesoramiento del Poder Ejecutivo, el asesoramiento de Milei, para no solo recomendar cuál es el camino que permita pasar por debajo de la alambrada de la ley que impide este tipo de maniobras, sino que además Rodolfo Barra tiene los contactos justos para conseguir el camino de la impunidad para un nuevo y salvaje saqueo que se prepara a sufrir las venas abiertas financieras de la Argentina. Así que, por ahora es todo cuanto puedo decirles. Es increíble que todos los días tengamos delante escenarios dantescos que permitan trazar a pinceladas verbales un cuadro digno de lo peor